Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Ojalá que todo estén bien en Cristo. Siempre estoy orando mucho para recuperar esta situación rápidamente y también podemos reunirnos en la iglesia de nuevo, como antes normalmente. Entonces, oremos juntos para cumplirse nuestro deseo anheloso hasta que venga ese momento. Debemos vivir adecuadamente ante Dios, estudiando la palabra de Dios de esta manera juntos. Entonces, hoy también recibiremos unas enseñanzas muy importantes para los cristianos a través de la palabra de Dios, palabra de la Biblia. Busquemos la Biblia, primero de Samuel capítulo 4, versículo 3. Primero de Samuel capítulo 4, versículo 3, yo voy a leer. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Uh, Esta escena es una explicación acerca de una batalla entre Israel y los filisteos en la época del sacerdote Elí. Entonces, el capítulo 4 empieza con la derrota de Israel en la batalla contra los filisteos. Y debido a esa derrota, los israelitas planearon traer el arca del pacto de Dios al campo de la batalla. Esa es la escena del contenido del versículo 3 que leímos ahora. A través de esta escena debemos recibir una enseñanza muy importante siendo los cristianos. Hoy averiguaremos sobre esto. Como sabemos, Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Pueblo de Dios. Y es algo muy obvio y digno que toda su vida esté centrada en Dios. Es algo muy obvio, ¿no? Es decir, desde la pequeña vida cotidiana hasta el gran evento como la batalla, guerra, todas las vidas de Israel deben ser una vida sobre la base de la voluntad y la gloria de Dios en todo. Esta es igual que la vida de los cristianos, como nosotros, ¿no? Para nosotros también, debido a que los cristianos son los hijos de Dios, ¿no? Todas sus vidas también tienen que estar centradas en Dios, en la voluntad de Dios, ¿no? Israel había sabido esto muy bien, ¿no? Porque ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Ellos lo sabían muy bien a través de muchas experiencias donde Dios siempre peleaba para ellos y dirigía la victoria en la batalla. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Aquí dice así: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La Biblia dice así. Seguramente ellos, los israelitas, ellos sabían muy bien qué significa esta palabra. Pero el problema era que ellos habían entendido este significado solamente como un conocimiento aparentemente en aquella época. Muy lamentable, ¿no?
Al ver la situación de la fe de ellos en aquellos tiempos, podemos entenderlo muy fácilmente. Sus condiciones. Primero, cuando perdieron su batalla con los filisteos, deberían haber reflexionando sobre su condición ante Dios primeramente. Eso es lo primero. El primer aspecto que tenían que obtener era lo que reflexionar sobre ellos por sí mismo. Es porque en el lado de Dios no podría haber algún error. No. Debido a que la victoria es de Dios, entonces el pueblo de Israel, pueblo de Dios, el cual perdió en la batalla, debería considerar si no tiene algún error en su lado. Tenían que reflexionar así. Eso sería un aspecto muy adecuado siendo el pueblo de Dios. Ellos, el pueblo de Dios. Entonces, cuando Israel fue derrotado de la batalla de ahí antes, Josué se postró ante Dios, se arrepintió, le pidió a Dios y esperó la ayuda de Dios. Sale esta historia, Josué, el capítulo 7, ¿no? En aquel momento, Dios reveló el pecado de Acán, ¿no? Y lo ayudó a tratar el problema según la voluntad de Dios. Sabemos esta historia. A pesar de que es algo muy obvio que tenga un aspecto de esta manera, siendo el pueblo de Dios, cuando se perdió en la batalla de Dios, en aquel momento, en aquel tiempo, muy lamentablemente los israelitas se reunieron para concluir alguna manera humana para vencer en la batalla en vez de preguntarle a Dios. Es muy lamentable. En el texto principal dice que se reunieron los ancianos y conversaron en vez de preguntarle a Dios, ¿no? Y la conclusión a la que llegaron ellos fue de llevar el arca del pacto de Dios al campo de batalla. Pero eso era un aspecto totalmente equivocado. Esto nos dice cuán terrible era el estado de Israel en ese momento. Se puede decir que el estado de Israel, el cual estaba en el tiempo de transición entre el periodo de los jueces y el periodo de la monarquía, había estado lejos de la voluntad y gloria de Dios. Aquí Josué, Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta escena es muy lamentable, ¿no? El libro de Jueces termina así, de esta manera. Esto es el último versículo de Jueces. Cada persona había hecho lo que bien le parecía y lo que quería. Ellos eran pueblo de Dios, pero hicieron de esta manera. Es muy lamentable, ¿no? Eso era el aspecto totalmente equivocado ante Dios. Y los israelitas que se mencionaron en el texto principal vivían en esta época. Sin embargo, el problema era que ellos consideraban en sí mismos que vivían muy adecuadamente ante Dios
siguiendo la voluntad y el poder de Dios, siendo un buen pueblo de Dios. Pero ellos tenían que darse cuenta el punto de sus errores cuando perdieron en la batalla con los filisteos. Primero, ellos tenían que buscar sus equivocaciones y arrepentirse ante Dios, y luego debían pedir el poder de Dios. Esto es el orden adecuado. De verdad, es muy importante que la preparación física y práctica para la batalla. Sin embargo, ante todo de esto, es más necesario que preparar el corazón y aspecto adecuado ante Dios. ¿Quién es el dueño de la batalla? Dios es el dueño de la batalla. Entonces, en el sentido verdadero, eso se podría decir que es el alistarse el caballo para el día de la batalla, como dice la Biblia. Proverbios capítulo 21 dice así, ¿no? Pero, desfortunadamente, la solución que ellos pensaban fue el arca del pacto de Dios, es decir, ellos creían que ganarían si lo llevaban el campo de batalla. Eso podemos decir que ellos solamente se consideraban el arca del pacto de Dios como una arma fuerte para vencer en la batalla. Ellos consideraban con esta manera, como arma fuerte. Eso también podemos decir que este resultado se procedió del absoluto malentendido acerca de Dios y la ignorancia de sus estados ante Dios. El arca del pacto de Dios es un símbolo divino y noble de la presencia de Dios, pero en realidad no es el Dios mismo, ¿no? Ni siquiera es un objeto que tenga un poder sobrenatural como un talismán. Pero ellos pensaban así. Por lo tanto, podemos decir que esta idea en sí de que pensaban que si esa arca está en el campo de la batalla, ganarían. Y si no está, perderían. Es una evidencia muy cierta de que revela la ignorancia y corrupción de los israelitas ante Dios. De verdad, pensemos, Dios es un ser quien pueda moverse solamente a través de la mano del hombre de esta manera. ¿Cómo piensan ustedes? Dios dice así: mi pueblo, si me hubiera llevado a mí hasta el campo cuando hubo la primera batalla, podrían haber ganado la victoria. Es muy lamentable. Entonces, mi pueblo, en esta vez, por favor, llévenme, sí o sí al campo. Así yo les haré ganar la batalla. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Dios diría eso de esta manera? ¿Cómo piensan? Dios es omnipresente, ¿no? Y omnipotente. Independientemente de la ubicación del arca del pacto, Él es el creador del universo. Él es el Dios, ¿no? Dios está en todo el mundo y todo el lugar, ¿sí? Hasta ahora también está aquí, en este lugar también. Pero
El pueblo de Israel mal entendía a Dios como un ídolo, quien muestra un milagro a través del arca del pacto como un talismán. Es muy lamentable. Eso era totalmente un pensamiento del hombre nomás. Se puede decir que es como un cristiano formulario en nuestra época también. Tenemos que pensar en esto. Es como un aspecto equivocado de creer ciertamente en sí mismo que uno puede ir al cielo por mediante hacer las obras buenas o guardar la ley a pesar de que no fue salvo. Es muy lamentable. El poder de la salvación de Dios no está en la obra o la ley, sino está en el Evangelio en sí, en el Evangelio. Por lo tanto, uno tiene que conocer eso. Eso es la manera de la salvación, la cual solucionar el problema del espíritu primeramente. Primeramente. Cuando pide la ayuda, buscando la voluntad de Dios, reconociendo su estado real ante Él a través de la Biblia. Ese evangelio, por su poder mismo, salvará a las personas. Hacer algo muy fervorosamente sin conocimiento de la voluntad de Dios para ser salvo es como lo que hacía Israel, como dice la Biblia. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Este aspecto. Eso no es verdad que si el pueblo de Israel solamente trae el arca del pacto al campo, ganará la batalla incondicionalmente. Sino, primeramente debería reconocer su estado ante Dios, arrepintiéndose de su error. Después de eso, pedir la ayuda de Dios y podría ganar la batalla. Pero, muy lamentablemente, ellos tomaron esa mala decisión humanamente y por eso se perdieron en la batalla de nuevo. Primero de Samuel capítulo 4, versículo 10 al 11. Yo voy a leer. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, murieron. Ellos no solo han sido derrotados en la batalla, sino también encontraron una conclusión muy terrible de que incluso el arca del pacto de Dios fue tomada por los filisteos. Es mucho más peor, ¿no? Eso sería una buena lección para nosotros, para los cristianos. Debemos recordar que los cristianos también pueden ser un protagonista de esta triste y lamentable vida. Tenemos que cuidar bien. Ofni y Finés, hijos de Elí, los sacerdotes de Dios, ¿no? También murieron en esta batalla. Pero este acontecimiento ya se había profetizado en 1 de Samuel, capítulo 2. A pesar de que ellos eran los sacerdotes que tenían que servir a Dios adecuadamente, menospreciaron el sacrificio de Dios, adulteraron
con una mujer del templo y también desobedecieron a su padre, así ellos fueron corrompidos ante Dios. Por este motivo, la casa de Elí fuera maldecida por Dios y eventualmente llegaron a una conclusión muy terrible según la profecía. Primero de Samuel, capítulo 2, sale esta historia. Capítulo 2, versículo 30 y versículo 34. Yo voy a leer. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 34 dice: Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. A pesar de que ellos eran los sacerdotes, no sabían nada de Dios y más bien habían usado a Dios según sus propias voluntades. Muy lamentable. Aunque habían menospreciado y desobedecido a Dios, ellos llevaron el arca del pacto de Dios al campo de la batalla muy activamente. Imaginemos esta escena. Es muy contradictorio, ¿no? Es porque pensaban que esa arca de Dios los llevaría a la victoria como un talismán. Ellos consideraban de esta manera. Cuán contradictorio y necio es esto. Eso es un pensamiento corrupto, el cual considera a Dios solo como una herramienta supersticiosa de victoria. Eso se puede decir que el sacerdote que debería servir mejor a Dios era una persona que más menospreciaba a Dios. Mucho peor. Por lo tanto, tenemos que reflexionar, nosotros también. Tenemos que reflexionar, ¿acaso yo tengo tal aspecto como Ofni y Finés? Porque los cristianos salvos son los sacerdotes también. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice así, ¿no? Entonces, debemos servir muy adecuadamente, obedeciendo bien ante Dios, siendo los sacerdotes de Dios, nosotros, ¿no? Pero tenemos que reflexionar en nuestra vida si cuanto más pasa el tiempo, tal vez olvidamos la voluntad de Dios. Incluso usamos nuestra fe hacia Dios como una herramienta para mi vida carnal. Tenemos que reflexionar esto. Podemos decir que tal aspecto en sí de que buscar la victoria al traer el arca del pacto de Dios al campo de batalla es una vida cristiana formularia que sirve a Dios solamente aparentemente. No deberíamos ser este cristiano. A pesar de que un cristiano vive desobedeciendo a Dios interiormente, tiene un aspecto que prefiere a Dios solamente exteriormente. Es muy contradictorio, ¿no? Tenemos que reflexionar en nuestra vida si yo también tengo
tal aspecto o no ante Dios. Si no hubieran estado de acuerdo el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés, no se hubiera podido llevar el arca del pacto de Dios. Pero debido a que ellos estuvieron de acuerdo con la opinión equivocada del pueblo de Israel, así sacaron el resultado malo. No hay ninguna palabra donde le preguntaron a Dios para hacerlo en el capítulo 4, sino solo aparecen los aspectos y opiniones de los hombres, ¿no? Y los que realizaron este plan más activamente eran los sacerdotes de Dios, quienes son Elí y sus hijos, Ofni y Finés. Primero de Samuel capítulo 4, versículo 4. Primero de Samuel 4, versículo 4. Aquí dice así: y envió el pueblo a Silo y trajeron de ella el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. La Biblia dice así, ¿no? Los cristianos salvos son los sacerdotes también, ¿no? Sin embargo, debemos considerar seriamente, tal vez, si somos sacerdotes como Ofni y Finés. Tenemos que pensar esto. El arca del pacto de Dios no es un instrumento de victoria, sino un símbolo de presencia, de presencia que le presenta a Dios, Dios mismo, quien es el dueño de la victoria. Cuando un cristiano comprende ese significado correctamente, obedeciendo a la palabra de Dios, desde este punto, Dios verdaderamente guiará su paso y cumplirá la victoria para él. Esto es la promesa de Dios, el principio de Dios. David era tal persona que entendió exactamente ese significado, por lo tanto, pudo ganar la victoria en la batalla con Goliat. Sabemos esta historia, ¿no? En ese momento, no estaba proponiendo el arca del pacto, pero pudo ganar la batalla con una onda y unas piedras pequeñas, ¿no? Busquemos primero de Samuel, capítulo 17, versículo 47 al 50. Primero de Samuel 17, 47 al 50. Yo voy a leer. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Sabemos esta historia muy bien, ¿no?
Eso es un buen ejemplo de la victoria de la batalla de Dios. Y también podemos decir que nuestra vida cristiana es igual que una batalla espiritual. Entonces, hoy meditamos cuál es un aspecto adecuado para preparar la batalla a través de la palabra de Dios, palabra de la Biblia, ¿no? Lo más importante es que participar en la batalla reconociendo la voluntad de Dios y obedeciendo a esa voluntad. Debemos recordar que si vivimos una vida religiosa formularia y superficial, con un corazón alejado de Dios, puede ser una vida miserable y lamentable, así como Israel fue derrotado y Ofni y Finés murieron. Aunque es un momento difícil ahora y peligroso por el coronavirus, más tendrá que aprender la voluntad de Dios, mantenerla en su corazón y vivir una vida de la ayuda de Dios, recordando y guardando estas enseñanzas que estudiamos hoy. Esto es el principio y la promesa de Dios. Entonces, guardemos estas enseñanzas en nuestros corazones y tenemos que vivir más fuertemente y adecuadamente. Y tengan buen día y nos vemos pronto de nuevo. Gracias.